buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Iniciamos hoy, estimado oyente, una nueva serie de estudio bíblico expositivo que durará las siguientes semanas hasta Navidad. En estas semanas de conferencias estudiaremos de forma completa el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Será un estudio teológico, doctrinal, no será fácil, será un estudio muy técnico, por lo tanto tendrá que esforzarse en estar atento para seguirnos. Será también un mensaje largo, intenso, profundo, interesante y desafiante, donde estudiaremos versículo a versículo todo el capítulo y a la vez surgirán también temas paralelos donde nos detendremos para dar una mayor y completa información del capítulo. Así que no se pierda ningún programa de esta serie y le invitamos a que nos acompañe en este viaje especial para deleitarnos en las profundidades coralinas de esta parte de la palabra de Dios, donde usaremos el método expositivo y el método parafraseado para su mejor comprensión. La carta a los Hebreos más bien debería llamarse la carta a la iglesia de los judíos, porque la carta fue dirigida a una comunidad solo de judíos que se habían convertido y habían creído que Jesús era el Mesías. Ellos habían dejado la religión caduca del judaísmo y estaban siendo valientes defendiendo su fe en el Mesías. El contenido de la carta a los Hebreos es admirable, es de una teología única, solo comparable en altura a la carta a los romanos, las dos exposiciones teológicas más importantes de toda la Biblia. Y esa es precisamente la razón por la que hemos tomado el importantísimo capítulo 11 de Hebreos para estudiarlo con usted, porque es una joya de la literatura bíblica única en su género, el famoso capítulo de la fe, el capítulo 11 de Hebreos, que tendremos el privilegio de exponer, estudiar y analizar para usted. Como ya sabe, este programa se llama Encuentros, y lo hemos llamado así deliberadamente, porque en el tiempo de estudio del programa, usted y yo nos encontramos aquí semana a semana para que, desde este canal del Ministerio Tinajas, podamos llenarle a usted como se llena una tinaja, pero en este caso llenarle a usted de forma espiritual con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios. Así que, sin más dilación, y como el viaje es largo, desde el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, le animamos, estimada tinaja, a que se quede con nosotros todo el estudio de esta serie. Entremos entonces en el análisis del primer versículo, el versículo 1, que dice: La fe verdadera nos da la total seguridad de recibir lo que se espera y nos convence de que existe lo que no se ve. Mucho se ha escrito sobre la fe y sobre este capítulo, estimado oyente. Este capítulo es especial porque es la verdad de Dios sobre la fe para definir el modelo de fe que usted debe tener ante Dios. Entremos en el análisis. Punto número 1. Cuando estudiamos toda la palabra de Dios, vemos que hay tres tipos de fe en el mundo. Está la fe errada, la fe a medias y la fe verdadera. Para poder tener la fe verdadera, necesitamos tener previamente una base sólida y objetiva que respalde esa fe verdadera. No que alguien simplemente venga y diga algo, no. Cuando alguien dice algo teológico, o da alguna opinión, o dice alguna filosofía, le preguntamos: ¿qué base sólida tiene usted para decir lo que dice? ¿En qué se basa para decir lo que dice? Cuando alguien escribe un libro o da una conferencia del tema que sea,
y da su opinión diciendo lo que él piensa, pero no tiene ninguna base objetiva, ese libro, esa conferencia y esa persona no valen de nada porque no tiene ninguna base sólida para decirlo. En cambio, los libros de la palabra de Dios, para darle veracidad a lo que dicen, tienen 7 pilares sólidos, objetivos y únicos que no tienen ningún libro religioso, ni filosófico, ni moral en todo el mundo. Y la Biblia sí los tiene para que usted tenga una fe segura. La fe que Dios mismo encarga que usted tenga. Él provee bases sólidas para su libro, para que usted confíe en él, y esa fe en su palabra es lo que a él le agrada. Los 7 pilares únicos y objetivos que respaldan la veracidad de la Biblia, y por consiguiente para que usted tenga una fe verdadera, los hemos documentado en su día en un vídeo en el canal que usted puede repasar, y que lo dejamos abajo en la descripción del vídeo para que lo vea y no se haga muy largo este mensaje. La historia, la arqueología, la ciencia, la profecía, la unidad temática de todos los libros de la Biblia, el Estado de Israel y la fecha del día de hoy son 7 pilares que confirman sólidamente todos ellos que la Biblia es la verdad absoluta para que tengamos una fe verdadera y entonces sí, tener la seguridad de agradar a Dios con esa fe y recibir un día lo que la Biblia promete darnos. Esos 7 pilares objetivos que tiene la Biblia hacen que sea el único libro con autoridad y fiabilidad para decirnos realmente lo que existe más allá de lo que se ve y cómo prepararse para el más allá que no se ve. Ningún otro libro, ninguno puede dar seguridad como la Biblia sobre lo que hay más allá de la muerte, porque ningún otro libro filosófico, religioso, místico, etcétera, etcétera, ninguno tiene la base objetiva que tiene la Biblia para dar opiniones, y así usted tenga total confianza en ella y pueda su alma estar tranquila para la eternidad, tanto sabiendo lo que hay en el más allá como para saber prepararse para el más allá. Punto número 2. Si hay entonces 3 tipos de fe, la pregunta reflexiva es: ¿qué tipo de fe tiene usted, estimado oyente? Dijimos que había 3 tipos de fe. Primero, la fe errada, que es la fe totalmente equivocada que tienen todas las religiones no cristianas del mundo. Segundo está la fe a medias, que es la fe de todas las iglesias y religiones cristianas del día de hoy, donde cada una de ellas, todas, tienen algo de verdad, ese es el anzuelo, pero no tienen toda la verdad. Tienen una fe a medias, pero con una fe a medias hay condenación completa. Y por último, afortunadamente, existe la fe verdadera total, que es la fe fundada sobre la palabra de Dios y sobre el verdadero evangelio jurídico que salva a las almas para el más allá. Entonces volvemos a la pregunta: ¿qué tipo de fe tiene usted, estimado oyente? Bueno, usted me dirá lógicamente que tiene una fe verdadera, pero eso lo creían también los bereanos y estaban perdidos. Como anticipo al estudio de este capítulo, le digo y le respondo desde ya que toda persona que está en una iglesia denominacional clásica cristiana del día de hoy está bajo una fe errada, y una fe errada, o una fe a medias, implica condenación completa. Examine su fe, estimado oyente, como decía Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examínense a ver si están en la fe verdadera. Porque sin la fe verdadera es imposible agradar a Dios. Punto número 3. Si el pasaje dice que se puede tener la total seguridad de que se va a recibir lo que le espera, esa frase es un arma de doble filo, estimado oyente. Es una frase terrible porque en el caso del inconverso, la Biblia dice que el inconverso puede tener la total seguridad, aunque él no lo crea, que si no se convierte va a recibir lo que le espera, la condenación eterna. Y si el pasaje dice que usted puede tener la completa convicción de que existe lo que no se ve, entonces usted, si no se ha convertido por medio del Evangelio, la Biblia le asegura, le promete, le advierte, lo crea o no, que un día usted verá lo que ahora no ve, los infiernos. La fe en la palabra de Dios, respaldada por los 7 pilares objetivos e inderribables que hemos dado antes, nos da la convicción y seguridad de que existe lo que ahora no se ve. Existen 2 mundos detrás de la cortina de la muerte.
Usted decide a qué mundo irá, aunque ahora no los vea. La Biblia le informa que hay un más allá. Le dice que se prepare para el más allá y le ayuda a prepararse para el más allá que ahora no se ve, lo crea o no. Hay un doble destino en el mundo futuro que ahora no se ve, estimado oyente. Hay un mundo material de felicidad completa y hay también un mundo de terror, dolor y horror perpetuo. Así como le creemos a los libros de los estudiosos que hay átomos, moléculas, microbios y un mundo pequeño que no se ve en nuestra retina, de la misma manera, estimado oyente, Dios en su libro nos informa fehacientemente que hay un mundo más allá que no se ve, pero que es verdadero. No solo hay un mundo más allá terrible, sino que previamente hay también una terrible realidad jurídica segura que ahora no se ve. La justicia de Dios, el juicio de Dios y una cárcel eterna que le espera para el no convertido. Por el contrario, para el convertido por medio del Evangelio, hay todo un mundo material maravilloso en el otro mundo que por ahora tampoco se ve, pero es verdadero y eterno. Este tiempo en la tierra no es el tiempo de vivir la buena vida, estimado oyente, no. No es el tiempo de tener hijos, no es el tiempo de hacer dinero, no es el tiempo de trabajar y trabajar, no es el tiempo de conseguir el éxito, sino que es el tiempo de la paciencia de Dios para usted, para prepararse su alma para el más allá, un más allá que ahora no vemos. Lo primero es prepararse para el más allá, y luego sí, si quiere y puede, cásese, trabaje, crezca, prospere. Pero eso no debe ser lo primero. Lo primero en su vida es prepararse para el más allá, para lo que ahora no se ve, como dice el texto. Es más, todas esas cosas, familia, hijos, casas, dinero, trabajo, prosperidad, éxito, sueño americano, sueño europeo, todo eso y más le distrae a la gente para no prepararse para la eternidad, y la muerte puede llegar en cualquier momento, como en estos días ha llegado de forma repentina a esta ciudad de Valencia. La destrucción total en unas pocas horas y un montón de muerte, porque la gente solo está pensando en su vida y no en estar preparados para la muerte. Punto número 4. Este versículo 1 es para temblar, estimado oyente, porque si lo analiza con cuidado, el texto le dice a todos que, con toda seguridad, cada uno recibirá lo que merece en el más allá. El convertido y salvo recibirá lo que se merece y lo que le espera, la salvación eterna. Pero también el versículo dice de forma inferencial que el inconverso también recibirá su merecido y lo que le espera en el más allá, la condenación eterna. Tiemble, estimado inconverso, tiemble, estimada tinaja, tiemble, estimado oyente, porque este pasaje es para temblar. A cada uno le espera una realidad que ahora no se ve, dice el versículo 1. Este pasaje es una advertencia a que usted crea y cambie el destino que le espera por medio de la conversión, por medio del Evangelio. Y es también una advertencia severa para toda persona que esté pensando en suicidarse. Ni se le ocurra suicidarse, porque lo que le espera más allá es infinitamente mayor y más terrible que lo que está viviendo usted aquí. Es más, como siempre decimos, no solo se llevará la sorpresa de que aquello es terriblemente peor que esta vida, sino que allí ya no podrá suicidarse y tendrá el terror eterno. Tenemos un vídeo en el canal sobre el suicidio que le invitamos a verlo y se lo dejamos abajo en la descripción de este vídeo. Y punto número 5 del análisis del versículo 1. El estudio cuidadoso de este pasaje infiere dos cosas teológicas más, estimado oyente. Primero, la fe es de todos. El pasaje no habla nunca que la fe es solo de unos pocos, como dicen los herejes calvinistas. Y segundo, el pasaje no dice que la fe es solo para los que se van a salvar, o sea, para los que van a ser salvos, como dice la iglesia falsa calvinista, de que Dios da el don de la fe solo a los que ha elegido para salvarse. Aquí se demuestra que es herejía en estado puro. La fe es universal para todos. Todos los hombres tienen de forma innata el don de la fe, el don del razonamiento y el don del libre albedrío para arrepentirse. Jaque al calvinismo. Bien, habiendo analizado el versículo 1 en 5 partes, pasemos entonces al siguiente pasaje.
Entremos ahora entonces en el análisis y comentario del versículo 2 que dice: La fe de los hombres antiguos dio buen testimonio de ellos. Entonces, ¿qué testimonio está dando usted con su fe, estimado oyente? ¿Qué testimonio está dejando ahora su fe para el futuro, estimado oyente? ¿Qué testimonio tiene usted? El Ministerio Tinajas está dejando un testimonio de fe, doctrina y conducta que es un referente para las generaciones presentes que nos oyen, y lo será para las generaciones futuras que nos oigan, que cuando dentro de unos años miren hacia atrás y escuchen este canal cuando ya no estemos y encuentren nuestros mensajes y reciban un buen testimonio de fe. Pero, ¿qué testimonio dejará usted a sus hijos o a las generaciones futuras, estimado oyente, estimado líder? Un buen testimonio y una fe verdadera salva a las generaciones presentes, pero también a las futuras por medio de esta tecnología. Pero, escuche bien esto. Si usted se muere, la tecnología también guardará sus errores, su doctrina falsa para las generaciones futuras, que usted condenará, estimado predicador, estimado líder. No solo su mensaje falso, su testimonio falso y su doctrina falsa perjudicará a los hombres en el tiempo presente, sino que usted por medio de la tecnología hará perdurar su mal testimonio y condenará también a las generaciones futuras con su doctrina errada, y eso Dios se lo cargará a su cuenta. ¡Wow! Por eso predicamos con todo detalle, con toda intensidad, con todo temor y temblor, la verdad completa, la doctrina sana en base a este pasaje. Porque aquí se habla de que lo que somos y decimos afecta no solo al presente, sino a las generaciones futuras, como lo hicieron estos hombres antiguos, profetas y hombres de Dios de los cuales hemos recibido su doctrina y su conducta ejemplar en la Biblia. ¡Ay de los predicadores falsos que recibirán el castigo no solo por su mala doctrina y testimonio presente, sino porque condenarán también a las generaciones futuras con su mal testimonio y doctrina! El buen testimonio es la evidencia de una fe verdadera, estimado oyente. Por eso los calvinistas, los católicos, los presbiterianos, los anglicanos, los pentecostales, los adventistas, los unicitarios, los rabinos y demás iglesias con su mal testimonio de conducta y doctrina están demostrando que su fe es falsa, y eso afectará también a generaciones futuras, como hemos dicho antes, cuando vean en internet lo falso que han enseñado. Este pasaje nos dice que la fe y las obras están de la mano, van unidas. Si usted tiene malas obras, es porque su fe es falsa, como lo ha demostrado recientemente el caso de un famoso líder calvinista que ha cometido adulterio. Menudo testimonio de este hipócrita calvinista. Su testimonio de adulterio ha desacreditado su fe y su iglesia. Y no solo él, sino que también podríamos hablar de los testimonios de los perversos líderes de otras iglesias con problemas de faldas, finanzas y fama. F más F más F. ¿Qué clase de testimonio de fe están dando en su iglesia, estimado oyente? ¿Qué clase de testimonio está dando su líder, estimado oyente? ¿Qué clase de testimonio está dando usted, estimado oyente? Porque un mal testimonio, dice este pasaje, muestra que la fe es falsa. Así de sencillo. Santiago ya lo decía. Muéstrame tus obras y yo veré tu fe. Santiago, en capítulo 2, versículo 14 de su carta, dice: ¿Qué sentido tiene que usted diga que tiene fe si no tiene testimonio? ¿Podrá esa fe salvarle? La respuesta a esa pregunta de Santiago es un rotundo no. No podrá salvarle, porque si tiene mal testimonio, eso muestra que su fe es falsa y la persona está perdida. Por eso el reciente líder calvinista que cometió adulterio, aparte de otras doctrinas falsas que enseñaba, como que si una persona se suicida se va al cielo, ese hombre es un perdido, dice Santiago, con toda seguridad. Su fe no podrá salvarle porque su testimonio, sus obras muestran que no es salvo, que no era elegido, como dice él. Cuando se muera ese líder calvinista, no se salvará, lo dice Santiago. Así que por mucho que la gente ore por este líder calvinista inmoral, viejo perdido, no se salvará, dice la Biblia. Primero, por ser calvinista y tener doctrina falsa. Y segundo, no se salvará por ser de mal testimonio, como dice Santiago. Márchese de toda iglesia, estimado oyente. No solo de las iglesias que tienen mala doctrina.
sino también que tengan mal testimonio en sus líderes, porque si no, usted se hará cómplice con ellos. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 3 que dice: Por la fe creemos que todo el universo fue hecho por orden de Dios, de manera que todo lo visible muestra que tiene una causa invisible. Punto número 1. La Biblia y este versículo dice que Dios es el creador del universo. Pero. Como Dios es un equipo de trabajo formado por 3 personas, entonces necesitamos saber quién de Dios, cuál de las 3 personas de Dios ha creado el universo. Y como ya hemos dicho en el canal en su día, y tiene usted abajo en la descripción del vídeo, el creador del universo fue solo el Hijo, no el Padre, no el Espíritu Santo. La falsa religión dice que el creador es el Padre, pero el Padre no creó nada, todo lo creó el Hijo. El mismo libro de Hebreos capítulo 1 versículo 2 dice que Dios por medio del Hijo hizo el universo. Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice que todo fue creado por el Hijo. Y Juan capítulo 1 versículo 3 dice nuevamente que todo fue creado por el Hijo. Por lo tanto, quítese la idea de que Génesis 1.1 se refiere al Padre. Primero porque Génesis 1.1 no dice el Padre, dice Dios. Y el Nuevo Testamento nos revela que el Hijo de Dios es el creador del universo. Si usted cree que el Padre fue el creador, usted tiene una fe equivocada. Y si usted tiene una fe equivocada en este tema, es muy posible que también tenga equivocado el Evangelio. Y si usted tiene errado el Evangelio, le espera la justicia y la condenación eterna. Punto número 2. Ahora, si el Hijo es el creador del universo y todo fue creado por Él, entonces usted fue creado también por Él, y entonces usted tiene un problema, porque un día Él, como juez, lo llamará a cuentas. Y si usted muere con sus pecados sin perdonar, le espera el juicio, la justicia y la condenación eterna. Punto número 3. En el pasaje hay una afirmación maravillosa universal. Hay un principio espiritual subyacente importantísimo en la segunda parte del pasaje que dice: Lo visible tiene una causa invisible. Si bien en este pasaje se refiere específicamente a que el Hijo de Dios, invisible, creó en su día todo lo visible del universo, esa afirmación, sin embargo, se catapulta también a más, como por ejemplo que las cosas que suceden en su vida tienen un origen invisible. Ya hemos hablado de este principio universal en el canal y ahora procede repasarlo. Preste atención. Cuando usted como inconverso, como perdido, como no salvo, como persona religiosa de una iglesia moderna, le suceden cosas duras, esas cosas suceden porque en lo invisible fueron diseñadas y decididas por Dios para que esas personas se preparen y busquen la verdad. Juan capítulo 3, versículo 27 dice: El hombre no puede recibir nada que no le sea dado del cielo. ¿Ve? Ahí tiene la parte invisible, la decisión del cielo sobre la parte visible, las desgracias en la vida, como en estos días ha sucedido en esta ciudad. En cambio, cuando al convertido por medio del Evangelio le suceden también cosas duras, es porque esas cosas duras han sido decididas también por el Dios invisible, como dice Juan capítulo 3, versículo 27, pero son para probar la fe del convertido, para pulir su carácter y para premiarlo en la eternidad. Ahí está la diferencia entre una y otra acción. En el libro de Job se ve esta tesis de Hebreos capítulo 1, versículo 3. El mundo invisible actuando sobre el mundo visible. Lo visible de nuestras vidas tiene su origen y su mandato en el mundo invisible. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4. De esto también tenemos que decir que el mundo malo, el mundo invisible de los demonios, también hace que sucedan cosas en nuestro mundo visible. Si usted se mete en el terreno del enemigo, en cosas ocultas, en religiones falsas, en el ocultismo, en la hechicería, en la santería, en el espiritismo, en las religiones de los ancestros, en la brujería, en las cosas de la muerte, en la Pachamama, etcétera, etcétera, entonces el mundo invisible del diablo
tomará eso de usted y afectará visiblemente en su vida con cosas malas, accidentes, sucesos paranormales, movimiento de objetos, voces y un largo etcétera. Porque el principio bíblico aquí es que lo visible tiene un origen en el mundo invisible. El tema queda dicho, pero para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 5 del análisis del versículo 3. La Biblia dice que el universo lo creó alguien, lo creó Dios. No lo creó una explosión, ni es el resultado del azar ni de la evolución. Lo que vemos presente es el resultado necesariamente de una mente inteligente, no de la evolución de la materia, como dicen los falsos científicos. Todo eso es mentira. Nos faltaría tiempo en este programa para defender la tesis creacionista ante la falsedad de los documentales de la televisión y los falsos científicos evolucionistas, que son como falsos pastores enseñando la mentira de que el universo es el resultado de una gran explosión y el orden que vemos es el resultado de la evolución. Pero eso va contra la razón y va contra la palabra de Dios. Es de necios creer que de una explosión sale orden, leyes, personas, animales, complejidad ordenada, sentimientos, conciencia, belleza, etcétera, etcétera. Y a la vez, la realidad misma muestra que no hay evolución. Al contrario, vemos que hay involución, porque todo se estropea, todo va a mal. La segunda ley de la termodinámica, que se olvidan los científicos, lo demuestra. Toda materia o ser vivo, dejado a su suerte, experimenta un proceso irreversible de degradación, estropeamiento y caos. Eso es lo que dice la segunda ley de la termodinámica. Nada creado nunca mejora, nunca evoluciona. Por lo tanto, la evolución es una mentira. En el canal tenemos 7 conferencias científicas con estos temas en contra de la falacia y de la evolución, dadas por nuestro catedrático y profesor de genética y biología del Ministerio Tinajas, el profesor Jorge Rodríguez, que refuta la sandez de las ramas de la doctrina de la evolución. Abajo, en la descripción del vídeo, tiene sus conferencias que hemos dado en el canal. En el Ministerio Tinajas nos posicionamos tajantemente contra la evolución. Y si usted enseña a sus hijos y cree la sandez de la evolución, un día usted se encontrará cara a cara con el Creador y no quisiera estar en su lugar ese día. Será para temblar. Declaramos que los científicos son mentirosos y ladrones de la verdad científica. Son vividores de la falsa ciencia. Que conste en acta. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 4 que dice: Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y con eso dio testimonio de que era hombre justo ante Dios, y aún muerto, su fe habla hasta hoy. Entramos ahora, estimado oyente, en la sección del capítulo donde se hablará de temas concretos, de casos concretos y de personajes concretos que aplicaron una fe verdadera en su vida. Hasta el momento, hasta el versículo 3, hemos estado hablando de los principios de la fe y ahora hablaremos de los hombres de la fe. Punto número 1. Usando la cronología bíblica, el apóstol empieza hablando de la fe de Abel para hablarnos de la fe verdadera. Pero, si yo fuera el apóstol, hubiera empezado por Adán y Eva para hablar de la fe verdadera. Porque ahí, con Adán y Eva, realmente empieza la fe verdadera, porque también Adán y Eva tuvieron que creer lo que Dios les dijo que tenían que creer, que el animal sacrificado era para tapar sus pecados. Entonces, ¿por qué no empezar por Adán y Eva? De hecho, ¿quién le dijo a Abel que tenía que ofrecer un sacrificio de un animal a Dios? ¿De dónde lo sacó Abel que había que sacrificar un animal? Pues lo tuvo necesariamente que haber sacado de lo que le dijeron sus padres, Adán y Eva. Por eso decimos que el apóstol debió empezar la lista de gente de fe por Adán y Eva y no por Abel. Pero en fin, esa es nuestra opinión. Punto número 2. Adán y Eva les dijeron a sus hijos cómo agradar a Dios y tapar sus pecados, tal como Dios se lo dijo. Enseñarán a todos sus hijos y sus generaciones
que para agradarme y ser perdonados sus pecados deben sacrificar un animal tal como yo lo hice con ustedes. Y eso fue precisamente lo que Adán y Eva enseñaron. Y eso fue lo que hizo Abel. Y eso fue lo que no hizo Caín. Y esto nos enseña la importancia de enseñar a los hijos lo que Dios dice, estimado oyente. ¿Qué están enseñando ustedes, estimados padres, a sus hijos? ¿Una fe errada o una fe correcta? Punto número 3. Abel decidió creer y hacer lo que le dijeron sus padres. Pero Caín, con su fe desobediente a sus padres y a Dios, no solo dio mal testimonio, sino que mostró al mundo que una fe errada es capaz de matar. ¡Wow! El primer caso de fe errada en la tierra tuvo como resultado la muerte, porque la fe errada es capaz de matar. Así lo ha demostrado el judaísmo con el Señor. Así lo ha demostrado la asesina Iglesia Católica con la Inquisición. Y así lo ha demostrado también los reformadores y los calvinistas, empezando por Calvino, que enviaban a la hoguera al que no tenía su fe. La fe errada mata, pero no solo mata el cuerpo, sino lo peor. La fe falsa, errada, religiosa, mata el alma por toda la eternidad. Punto número 4. La fe de Abel, su fe verdadera, llegó hasta nuestros días, dice el texto. De la misma manera, estimado oyente, como dijimos antes, en el Ministerio Tinajas trabajamos para que nuestra fe trascienda en el tiempo y llegue a otras generaciones futuras, después de nosotros, con una fe verdadera, no una fe errada y desobediente como la de Caín. Caín ofreció a Dios el esfuerzo de su agricultura, su esfuerzo de levantarse temprano, su trabajo duro, sus horas de trabajo, creyendo que esos frutos de la tierra sacados con su esfuerzo agradarían a Dios. Pero Dios lo rechazó, porque Caín no hizo caso de sus padres como hizo Abel, que replicó el sacrificio de un animal. Aquí tenemos otro principio espiritual de la fe falsa. No solo mata, sino que la fe falsa quiere agradar a Dios por sus esfuerzos, por sus buenas obras, por sus sacrificios. Y eso nos lleva, nos traslada, nos catapulta a la doctrina cainista de la actual Iglesia Católica Romana, los adventistas, los pentecostales, los rabínicos y demás iglesias donde quieren agradar a Dios como Caín por sus obras, su esfuerzo y su sacrificio ante Dios. Son iglesias de Caín. ¿En qué iglesia está metido usted, estimado oyente? ¿En una iglesia tipo Abel o en una iglesia tipo Caín? La enseñanza del sacrificio de un animal por los pecados de Adán y Eva y el sacrificio de un animal que hizo Abel, sin saberlo, estaban haciendo un anticipo de lo mismo que haría Dios en el Calvario con su Hijo, sacrificarlo como cordero inocente para recibir la justicia de los pecados del hombre. Caín, en cambio, estaba labrando las bases de todas las religiones del mundo, agradar a Dios o a sus dioses por medio de sus esfuerzos. Usted no puede agradar a Dios, ni salvarse por medio de sus sacrificios, sino por la fe en el sacrificio del altar del Calvario, donde la justicia de Dios mata al Cordero de Dios para que usted pueda, por la fe en ese sacrificio, agradar a Dios. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 5 que dice: Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo sin ver la muerte, y nunca fue encontrado porque Dios lo trasladó al cielo. Y antes que fuese trasladado, dio buen testimonio en la tierra de haber agradado a Dios. ¿Se da cuenta qué pasaje, estimado oyente? Solamente de este pasaje, del versículo 5, se podría hacer un programa entero, pero hoy solo daremos las pinceladas básicas y si usted tiene preguntas del versículo, escríbanos. Punto número 1. En el pasaje se nos habla del arrebatamiento al cielo que experimentó Enoc, y eso suena admirable. Debe ser una experiencia maravillosa, única, envidiable, pasar a la otra dimensión sin morir y sin dolor. Sin embargo,
Lo más admirable, sinceramente, no es pasar a la otra dimensión sin morir y sin dolor, sino que lo más importante es saber cómo pasar a la otra dimensión al morir, pero con los pecados perdonados. Eso es lo admirable y lo importante, y que nosotros queremos enseñarle a usted siempre. Un día habrá otro arrebatamiento, pero masivo, el de la iglesia. Pero lo importante no es si uno pasa a la otra dimensión por medio del arrebatamiento o por medio de la muerte. No. Lo importante es pasar a la eternidad con los pecados perdonados. Eso es lo importante, estimado oyente. Por cierto, ¿sabe usted cómo se perdonan sus pecados? Punto número 2. El texto dice que Enoc agradó a Dios antes de morir. Eso nos lleva a una pregunta sencilla y reflexiva para hacerle a usted. ¿Está usted agradando a Dios antes de morir? El verdadero tema importante es cómo agradar a Dios cuando en realidad usted todos los días desagrada a Dios y en toda su vida ha hecho cosas desagradables ante Dios. Entonces, ¿cómo agradar a Dios teniendo el perdón de los pecados? Buena pregunta para usted. Se la respondemos al final del mensaje. Punto número 3. Leyendo este versículo, no podemos dejar de tocar y abordar el tema actual de que varias personas y varias veces nos han preguntado sobre la veracidad del libro de Enoc, un libro de la literatura extrabíblica, un libro falso que no es la palabra de Dios. Primero, el libro de Enoc no es palabra de Dios porque contiene doctrinas contrarias a la enseñanza doctrinal bíblica. Segundo, es imposible que el libro famoso de Enoc fuera del patriarca bíblico Enoc, como se hace creer a la gente incauta por ahí, sencillamente porque Enoc no escribió ningún libro, no se hacían libros en el tiempo de Enoc, y porque en el supuesto caso de que se hubiera hecho un libro, todo se destruyó con el diluvio después de Enoc. Noé no llevó ningún libro de Enoc en el arca. Dios no le mandó un libro, no le mandó que guardara un libro, y también porque Noé no tuvo contacto con Enoc. Por lo tanto, el moderno y falso libro de Enoc es un invento de alguien para dar credibilidad a sus pensamientos filosóficos y encontró que Enoc era el filón, era ideal para darle misterio y atractivo a su libro, un libro falso. Tercero, el libro de Enoc no es la palabra de Dios porque los judíos, los conservadores de la revelación divina, nunca lo tuvieron como parte de la Torá. Aunque documentalmente mucho más se puede hablar del tema, nuestro consejo pastoral, estimado oyente, es que estas 3 sencillas razones que le hemos dado dan contundencia a que usted se olvide de caer en el engaño de que el libro de Enoc es palabra de Dios. Más bien, es herejía en estado puro. Cuarto, que en el Nuevo Testamento se nombre a Enoc en la carta de Judas, y Judas diga unas palabras que dijo Enoc. Eso no implica que Enoc haya escrito un libro, sino más bien que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Judas algo que había dicho en su día Enoc. Pero eso no implica que Enoc haya escrito un libro. De hecho, el famoso libro de Enoc moderno no es un libro, sino varios libros que contienen literatura que parece verdad, pero es falsedad. Usted no necesita el libro de Enoc, sino que con la revelación dada en los libros del Nuevo Testamento, eso es suficiente para su salvación. El resto es morbo escrito en ese libro falso de Enoc, y el morbo es para la satisfacción de la gente curiosa, humana y morbosa, y también para el negocio de los avispados. Que conste en acta. Entremos ahora en el análisis y comentario del último versículo de hoy, el versículo 6, que dice: En conclusión, sin fe verdadera es imposible agradar a Dios. Estimado oyente, el texto dice que es imposible sin fe verdadera agradar a Dios, pero nosotros añadimos que es imposible agradar a Dios en lugares donde no hay fe verdadera. Para que usted tenga una fe verdadera que agrade a Dios, alguien tiene que mostrarle esa fe verdadera. Y lamentablemente, hay muchos lugares cerrados que enseñan una fe equivocada, con líderes errados, donde le enseñan una fe errada, con lo cual usted no encontrará a Dios, ni la paz de Dios, ni el perdón de Dios, ni la salvación de Dios, ni agradará a Dios. Hay muchos lugares de fe errada donde Dios no está, aunque le digan que Dios está ahí. Y si usted está ahí, estará desagradando a Dios,
como por ejemplo en el catolicismo, en el calvinismo, en el adventismo, en el pentecostalismo, en el mesianismo, o con las iglesias bautistas liberales, o con los presbiterianos, con los anglicanos, con los mormones, con los rabinos, con los santeros, etcétera, etcétera. Esos lugares son lugares donde nunca usted encontrará a Dios, ni por medio de lo que allí enseñan usted agradará a Dios. Y por otro lado, si usted está en un lugar físico, en una llamada iglesia local, ese local es contrario a la voluntad de Dios, porque como muchas veces hemos dicho, la verdadera iglesia de Cristo no se congrega en locales hechos por manos de hombres, sino que la verdadera doctrina eclesiológica está en congregarse en las casas solo para las personas convertidas por medio del Evangelio. Y en las iglesias que hemos nombrado antes, todas rompen el principio neotestamentario de congregarse en casas las personas convertidas. Se congregan en locales juntando cabras con ovejas, con un evangelio inventado por cada una de esas iglesias. Ahí no está Dios. Así que le rogamos, estimado oyente, como si Dios rogara por medio nuestro. Si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere buscar a Dios, como dice el pasaje, reciba lo que le decimos, crea lo que le decimos y escuche la voz de Dios en estos dos pasajes. Escuche. Salgan de en medio de ellos y apártense de ahí, no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, dice el Señor. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Y Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice: Salgan de ahí, pueblo mío, salgan de ahí para que no sean cómplices de sus pecados, ni reciban los castigos que les daré a ellos. Obedezca a Dios, estimado oyente, obedezca. Dios le manda salir de esas iglesias. En definitiva, cerrando ya el programa, para agradar a Dios, como dice el pasaje, usted solo puede agradarle si obedece y cumple los dos mandamientos que dijo el Señor Jesús que había que obedecer para agradar a Dios y entrar al reino de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 15 es la única forma de agradar a Dios, reconciliarse con Dios y el paso inicial para buscar a Dios. Porque es la forma de quitarse los pecados, es la forma jurídica de ser declarado inocente ante Dios y desde ahí empezar a tener comunión con Dios. Sin obedecer Marcos capítulo 1, versículo 15, nunca nadie jamás agradará a Dios. Que conste en acta. Se nos ha ido el tiempo de este programa inicial un poco extenso, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho hoy, creemos que ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Continuaremos con la serie de Hebreos 11 en el siguiente programa, pero para preguntas del tema, si quiere, escríbanos ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar, queremos invitarle a colaborar y a invertir en el canal del Ministerio Tinajas. Con su ayuda podremos ayudar a otros. Le recordamos también a la audiencia que hemos diseñado un completo manual de estudios sobre el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio, un libro que usted puede adquirir en Amazon. Abajo en la descripción del vídeo tiene el enlace para adquirirlo. Bien, nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la intensa verdad del tema de hoy, quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.